Vamos a continuar en nuestro programa Hablamos después de esta pequeña pausa para la publicidad. Decíamos que íbamos a hablar de educación y efectivamente lo vamos a hacer, pero de un tema del que nos gustaría en algún momento no tener que hablar. Desgraciadamente así es, y vamos a hablar del acoso escolar. El pasado día 2 de mayo se celebraba, si se puede llamar la palabra celebrar, el Día del Acoso Escolar, más bien el Día contra el acoso escolar o para prevenir el acoso escolar. Y de eso vamos a hablar precisamente hoy con nuestro invitado, que siempre nos habla de temas educativos y que tienen que ver con los colegios, porque nos acompaña Luis Anes, profesor ya conocido en Palos de la Frontera y más allá, como diría. Encantado de volver aquí a hablar de educación. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito hablar de educación, pero el tema de hoy no es tan bonito, pero hay que hablarlo, efectivamente, porque hay muchas herramientas para poder prevenir el acoso escolar y de hecho vamos a hablar de todo ello de forma amplia. Empezamos diciendo que el Día del Acoso Escolar fue el 2 de mayo. Día Mundial contra el Acoso Escolar, total actualidad como siempre, y como hoy traigo un pequeño guioncito porque es un tema que da para muchísimo, vamos a intentar tocar un poco para aclarar algunas ideas sobre el tema del acoso escolar, incluso presentar un poco cuál puede ser la situación hoy en día. Datos que traigo, a propósito de este día 2 de mayo, Día Mundial contra el Acoso Escolar, el día 30 de abril, hace una semana, poco más de una semana, el Ministerio de Educación y Cultura nos daba un dato, el número contra el acoso escolar, 900-018-018, había recibido en un año entero, desde noviembre del 2017 hasta octubre del 2018, un total, recuerdo el teléfono contra el acoso escolar, un total de 13.000 llamadas, de las que estiman que unas 5.560 llamadas podían ser casos reales de acoso escolar. Estamos viendo el teléfono de acoso escolar para que todo el mundo estemos informados, pequeños y mayores, 900-018-018. Datos, por un lado, increíbles, 5.560, pero es que además el Ministerio del Interior nos comenta que cada año hay más de 1.000 casos reales y comprobados de acoso escolar. Recuerdo, estamos hablando en acoso escolar, edades entre los 5 y 17 años, entre primaria, entre secundaria, y estamos hablando que en las estadísticas del Ministerio del Interior dicen que en los últimos 5 años el tema del acoso escolar ha subido un 20%. Por lo tanto, no sabemos, se habla de que están aumentando las denuncias, se están atreviendo a hablar más, pero han subido un 20%. Pero es que si hablamos de acoso en el tema de Internet, las redes, es algo que está de más actualidad. Ciberbullying, ¿no? Exactamente, y ha subido un 90% desde hace 5 años. Obviamente, cada vez las tecnologías están más al acceso de los niños, ya tuvimos un programa que hablamos de los móviles, el acceso a Internet, pero si estamos hablando de que el acoso escolar sigue subiendo en esos porcentajes, realmente es un tema importante y está bien que lo tratemos y hay que hacer conciencia de él. Bueno, pues hemos dicho que vamos a centrarnos en el acoso escolar, en esas edades, bueno, quizás el abanico más habitual, más normal de acoso escolar, de edades, podemos establecer un... Sí, hombre, o desde los 5 hasta... Estamos hablando a partir de 5 años realmente, sí, ¿no? La edad infantil no se puede hablar literalmente de acoso escolar, puede haber pequeños eventos, pero sí es verdad que el acoso puede ser una realidad que puede ir desde los más pequeñitos hasta casi adultos, hasta los 17 años, pero sí es verdad que la gravedad en los hechos, conforme va avanzando la edad, también va aumentando esa gravedad. De hecho, lo diré, CEAPA, Confederación Española de Asociación de Padres y Madres, estimaba que solo se sabe 1/3 de los casos de acoso escolar, es decir, solo 1 de cada 3 casos se está denunciando. Por lo tanto, conviene mostrarlo, es una realidad que se está combatiendo y, como siempre digo, ya sabes que siempre me gusta el punto de vista positivo, optimista, y vengo aquí, es un tema demasiado amplio, pero sobre todo para tratarlo a nivel de aula. ¿Cómo se trata, por ejemplo, en una aula de clase? Tanto prevención como intervención, y ver que se hacen cosas y se pueden hacer muchas cosas para prevenirlo y combatirlo. Estamos hablando de acoso escolar, es algo que nos es familiar, pero bueno, vamos a recordar en pequeño rango cuándo hay acoso escolar, ¿qué es? Porque a menudo en alguna tutoría, incluso después de tantos años de docencia, se da el caso de que no se conoce exactamente qué puede ser el acoso escolar. El acoso escolar, recordamos que puede ser un tipo de maltrato, ya sea físico, verbal, psicológico, pero el concepto clave es durante un tiempo prolongado, de una forma reiterada.
¿Y por qué digo esto? Porque a veces se puede confundir con hechos que no son acoso escolar. No es acoso escolar un pequeño conflicto puntual que haya entre dos alumnos en un centro, una pequeña situación de algún insulto o alguna pequeña pelea, que es evidente que hay que corregirlo, hay que educarlo, hay que reeducarlo. Sí, pero no podemos llamarlo acoso escolar. Pero eso no son casos de acoso escolar. Alguna tutoría te puede llegar algún padre, alguna madre, me ha pasado este conflicto, mi hijo o mi hija se ha peleado con tal o niño o niña, y siempre le insistimos, te viene con la preocupación, pero eso es acoso escolar. Un momento puntual que puede haber un colegio no es otra cosa que un entorno social. Hay relaciones, una relación de iguales entre los niños y niñas, sí que en algún momento puede haber conflictos. Bueno, el fútbol, cuántas veces por el propio fútbol puede haber una pelea, puede haber un insulto, una mala palabra. Para eso estamos los docentes y las familias, para reeducarlo. Pero si no es algo continuado entre unas mismas personas, unos mismos protagonistas, no se puede hablar de acoso escolar. Son momentos puntuales y conviene diferenciarlo, que a veces no todo es acoso escolar. Repito, sobre todo el concepto es durante un periodo mantenido, una reiteración entre los personajes o protagonistas, en este caso un agresor y una víctima. Si es algo reiterado, sí sería acoso Cuando escolar. hablamos de acoso escolar, Luis, siempre hablamos del acosador, de la víctima y también una tercera pata que es los que ven, los espectadores. No conviene olvidar ninguna de los tres. Obviamente está el agresor, que ojo, que normalmente siempre pensamos en el agredido, en la víctima, pero también ese agresor es un niño, una niña que tiene sus circunstancias. ¿Por qué lo hace? Muchas veces tenemos que trabajar los docentes en la orientación, tiene que trabajar porque ese niño reacciona así. Normalmente suele tener detrás suya unas circunstancias sociales, familiares, que quizás ese niño que está intentando compensar lo que está recibiendo a nivel personal o fuera del centro o en otras circunstancias, lo intenta transferir de forma de acosador a otro niño o otra niña al que está haciéndole bullying. Está la víctima, que es la que recibe este acoso, que obviamente es donde debemos enfocarnos, sobre todo en la víctima, intentar solucionar esa situación tan grave que la pueda estar sufriendo. Y después están los espectadores. No conviene espectadores, los restos del grupo clase. No conviene olvidar. Son los cómplices, ¿no? Puede haber de todo. Forma. Espectadores en el momento de que tengan un papel, digamos, no de solidaridad. Debemos crear un ambiente en el aula de seguridad para todos los compañeros. Y claro, los restos de niños, si están viendo una situación de acoso escolar, hay que educar al grupo en completo y educar de que si ven algo, deben denunciarlo, deben combatirlo, deben apoyar a la víctima, deben denunciar al acosador. Por lo tanto, debemos trabajar a 3 niveles: agresor, víctima y espectadores. Ajá. ¿Cómo se previene el acoso escolar? Es muy amplio el tema de la prevención, pero vamos a tocar algunos temitas, ¿no? Sí, bueno, lo primero que tenemos que diferenciar, y como decía Concha, como es algo tan amplio, nos vamos a centrar en un aula. Hay dos formas de entender el acoso escolar. Por un lado, prevención, y otra, intervención. Lo primero que tengo que decir, y para que se queden tranquilos en casa, que en el centro, en las clases, en las aulas, se trabaja. Prevención significa que tomas todas las medidas necesarias para que no pase. Yo puedo decir, y ya llevo bastantes años de docencia, que en mi vida jamás he tenido un caso en mi aula de acoso escolar. Eso significa que, si recordamos que el concepto de acoso escolar es por un periodo de tiempo prolongado, significa que algo ha fallado. No se ha establecido, no se ha diagnosticado que puede haber una agresión, es decir, ha habido más de una, o un insulto. Por lo tanto, si se ha dejado pasar tanto tiempo, algo ha fallado en el proceso de detección. Si hacemos las cosas bien, podemos prevenir el acoso escolar. No podemos llegar a una situación que a veces tiene consecuencias bastante... Cortarlo antes de tiempo, ¿no? Antes de que se haga. Tres líneas con las que podemos trabajar, sobre todo para el desarrollo personal del niño y del grupo. Por un lado, que en su momento hablamos un programa entero de ello, que era la educación emocional. El niño tiene que saber manejar sus emociones, incluso el agresor, ese niño que ha llegado a ser agresor, ¿por qué ha sido agresor? ¿Ha sabido poner en su situación, ha sabido controlar esas emociones que quizás tenga de otro sitio? La víctima, enseñar resiliencia, enseñar a tener ciertas defensas, educación emocional. Y el resto de la clase, saber desarrollar, siempre he dicho, digo, que antes que saber, por muy importante que sean, cálculo matemático, lectoescritura, siempre tenemos que conseguir buenas personas dentro de un aula. Y el resto del grupo de clases, si tienes concienciado y has desarrollado ese tipo de desarrollo de educación, esa educación emocional, va a tener muchísimas más defensas para evitar eso. Por otro, habilidades sociales, es un aula, un colegio
es un entorno social donde los niños y niñas tienen relación entre iguales y puede haber conflictos y no haberlos, puede haber, y digamos, tenemos que desarrollar una buena relación entre iguales, saber debatir, saber consensuar, respetar unos a otros. Y por último, la inclusión. En el momento en el que tú sabes reconocer, valorar como algo positivo las diferencias que puede haber entre unos niños y niñas, pues lógicamente si valoras las diferencias como algo positivo, no negativo, jamás se va a usar eso como herramienta o como arma para provocar una situación de acoso escolar. Por lo tanto, educación emocional, habilidades sociales y inclusión, atención a la inclusión. También los niños, bueno, los mayores también, pero estamos hablando de los niños en el ámbito del acoso escolar, tienen que saber decir que no, ¿no? Sí, bueno, cuántas veces, como digo, el tema de la educación emocional importantísima y entre otras cosas saber decir que no a lo que no le gustan, tanto en una situación normal de clase, por eso decíamos lo de trabajar con los espectadores. Si tú sabes que algo le implica valores positivos a los niños, pueden saber perfectamente lo que es una conducta correcta o es incorrecta, y creas un sistema de defensión de entre todo el grupo, una sensación de inclusión de cada uno de los individuos, de forma que en el momento de que un compañero o compañera esté siendo amenazado o entre una situación de agravio o de agresión, el resto de compañeros van a ser capaces de salir en su defensa, entre otras cosas sabiendo qué puede ser una conducta correcta y qué no, y si no es correcta, saber decir que no. También tengo, por preguntarte distintas formas de prevención, control directo del docente. Sí. ¿Qué queremos decir con eso? Obviamente, si el maestro está en su aula, no debería, se presupone que no debe ocurrir una situación de acoso escolar. Y recuerdo que el acoso escolar es que ha pasado a una situación de agresión repetida. Es decir, si el docente tiene bien controlado control y orden, si el docente tiene un buen control y orden de su clase, que eso no significa que está en fila de uno, cuántas veces hemos hablado de eso, sino un clima adecuado de aula, si no se le va el control de su aula, ese orden, no debe haber nunca una situación delante suya. Pero para eso también tenemos que tener, siempre he dicho, lo primero, los ojos del docente, de saber conocer a su alumnado, saber qué tipo de relación tienen unos con otros, saber quiénes pueden ser un poco más líderes positivos, quién puede tener un poco más de riesgo. Para eso, ese docente tiene que tener, primero, ojos directos de observación. Recordamos que además, una responsabilidad nuestra, aparte de reclamar que tenemos derecho a ser personas jurídicas, el docente, también tenemos el deber, y el alumnado es responsabilidad nuestra, los papás y las mamás lo dejáis nuestra responsabilidad, y obviamente delante del docente no puede darse una situación de acoso escolar, y el docente tiene que controlar esas variables. Y cuando no son los ojos, a veces se nos puede escapar algún detalle, incluso podemos tener herramientas. Yo me he traído por aquí una pizarrita, hasta que me pongáis una aquí en el plató, yo me he traído una pizarra para explicar, por ejemplo, una de las herramientas. Hay otros nombres que se ponen, que la han puesto a nivel internacional, en Finlandia. Por ejemplo, una herramienta que suelo usar yo mucho todos los años es un sociograma. Estudio la sociometría, que para que los espectadores sepan más o menos, se hace un cuestionario al alumnado, secreto, y donde ellos contestan, eso sí, no es anónimo, pues necesitamos tener un registro de sus respuestas, y dentro de un listado de respuestas, de preguntas y respuestas, hay 4 que son clave. Normalmente una es: con quién te gusta trabajar en el aula, con quién no, con quién te gusta jugar en el patio y con quién no. ¿Qué nos da esa respuesta? Normalmente se puede poner una muestra, yo suelo poner una muestra de elegir a 5 compañeros. Voy a poner un caso, yo cojo por aquí una tiza, vamos a poner, y lo enseño a cámara, si el alumno, lo voy a poner con número, ojalá tuviéramos una ratio de solo 7 o 8 niños, son una de las cosas que tenemos que mejorar, pero vamos a hacer alumno 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a poner que solo tenemos, ¿quién pudiera? Una ratio de 7 alumnos. Estos alumnos resulta que me han dado unas respuestas donde el alumno 1, Antonio, vamos a poner que se llama Antonio, tiene unas respuestas afectivas positivas tanto en el aula como en el patio, por ejemplo, hacia este niño de aquí, el número 2, Francisco, y hacia esta niña de aquí, Marta, y hacia este niño de aquí, Juan. Tiene una relación positiva. Yo ya sé que este niño tiene una relación positiva. Puede darse otro caso, que haya un rechazo. Recuerdo que las preguntas, por ejemplo, dicen ¿con quién quieres? ¿Con quién no? Vamos a poner que este niño de aquí, el niño 2, no quiere nunca con este niño de aquí.
pero sin embargo se cruza una relación bidireccional, si le gusta estar con este, también le gusta estar con él, con este, y realmente vamos a ver, por ejemplo, que el número 4 también tiene una situación de rechazo hacia este niño, el número 5 hacia este niño, aunque reciba una relación positiva solo de un niño. Cuando nosotros analizamos los datos de clase, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve un sociograma? A mí me está aportando una información magnífica, que a veces los ojos no son suficientes y hay cosas que en la privacidad nos dan respuestas que pueden ser muy evidentes. Estamos viendo una situación, ¿cuál? ¿Quién tiene una situación de más rechazo? Por ejemplo, el número 3, que en el caso, si el niño Juan, se llamara Juan este niño, sé que tiene un rechazo en el aula de varios niños. ¿Cómo puedo trabajar yo eso? Tengo que trabajar el refuerzo positivo a través de otro de los compañeros. Vamos a poner que si lo mismo, estos niños que se llevan muy bien con el número 4, el 4 sí se va bien con el 3. Pues yo sé que tengo que usar el 4, vamos a poner Marta, una niña que se llama Marta, para relacionarse bien con este. Veo que hay una situación de rechazo hacia este número 3, niño que fuera, niño o niña que fuera, sé que tengo que vigilar y aumentar mi vigilancia sobre este niño. Pero también puede darse un caso, tenemos casos de aceptación en el aula, puede ser incluso, te da lugar a saber quiénes son los líderes del aula, un niño que tiene una gran aceptación, puede ser un líder positivo, pero también podemos tener incluso casos de aceptación, rechazo. ¿Y qué pasa con este número 7? ¿Qué pasa con este número 7 que está aquí? Que ni fu ni fa, ¿no? Ni fu ni fa, como digo yo. También hay que tener muchísimo caso, tenemos que estar muy pendientes de los niños que puedan, o niñas que puedan estar aislados. Muchas veces que se nos puede escapar, el mismo ese niño se encuentra en una situación de soledad, con el agravio que se le puede provocar emocionalmente, y desde el aislamiento al rechazo a veces el paso está muy corto. Por lo tanto, los docentes tenemos muchas herramientas para manejar la situación de clase, la relación que hay en el aula, y realmente debemos controlarla. Para eso, como digo, ojos de maestro, oídos de maestro, atención de maestro, pero también muchas herramientas, esta es una solo, os pongo esto de ejemplo, pero para establecer un buen clima de aula. Para eso es importante las normas. Lo que tú has dicho, ¿no? Las normas es importante, hay que establecer unas normas, cómo lo hace el profesor en el aula, encaminado a la prevención. Recuerdo que todo esto es prevención. Si se hacen bien las cosas, no se va a dar una situación de acoso escolar, que es lo ideal. Repito, llevo ya bastantes años de docente, van pasando cada vez más años, y no he tenido una situación de acoso escolar. Si hacías bien por ejemplo, ¿cuáles son las normas en tu clase? Por ejemplo, más que cuáles son, ¿quiénes las hacen? Si hay algo que responde muy bien en un grupo clase, y los niños y niñas dentro de ese grupo clase, es sentirse protagonistas. ¿Cuántas veces he hablado aquí en este plató sobre el darle el protagonismo al alumnado? También para las normas. Las normas de mi clase las crean los niños y niñas del aula. Ellos son conscientes de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Si ellos se sienten protagonistas, las han creado ellos, las entienden ellos, esas normas que han creado, se hacen responsables. En el aula, darles responsabilidad para crear sus normas, pero también para velar por el cumplimiento. En mi clase hay responsables, está la figura del delegado, subdelegado o distintos responsables que hay en el aula, pero que se encargan, son ellos conscientes, ellos mismos la han creado y son conscientes de que para el buen clima del aula, si tú consigues que el alumnado se identifique como protagonista con sus propias normas, consigue unos resultados magníficos. El propio alumnado se hace responsable y sabe el grupo cuando algún compañero se está saliendo de lo que es lo ideal para que funcione el grupo que ellos mismos han decidido. Por lo tanto, darle protagonismo al niño, autogestión del aula. Como nos queda poquito tiempo, vamos a ir ya muy ligerito porque nos quedan algunos puntos que trabajar, que tratar, y hay que hablar también de la intervención. Si te parece, nos vamos a la intervención, sí, porque si no, no llegamos al final, que también queremos hablar del tema de las familias, y yo creo que es importante hablar el tema de la intervención ante el acoso escolar. Intervención. Vamos a situarnos en que no ha sido posible la prevención, hay que intervenir. Intervención desde un lado del profesor. Primero, el profesorado tiene que estar formado para saber o por lo menos saber ver si hay una situación de acoso escolar, estar con sensibilidad y saber actuar ante una situación. Sobre todo, lo primero, crear un círculo de seguridad alrededor del niño o niña que puede ser víctima de una situación de acoso. Lo primero, desde luego, es otorgarle una situación de seguridad. Segundo, esas normas, como decíamos antes, también a nivel de centro ahí está el POAT, el Plan de Orientación y Acción Tutorial, o el Plan de Mediación, donde el centro tiene que tener una serie de herramientas para mediar en caso de que haya un conflicto. Hay sanciones contrarias, y si en caso contrario, en caso de que sean más graves, sanciones graves, que se dicen. Nosotros en la plataforma de los docentes, la plataforma Seneca, ¿cuántas veces hemos escuchado eso de incluso al parte? Eso son los niños que a veces en el instituto, sobre todo, que le tienen un poco más de... y en los colegios también. Hay un sistema... Que me van a poner un parte, ¿no? Hay un sistema de sanciones, obviamente debemos educar, reeducar,
Eso sí, cuando hay una conducta contraria, tiene unas consecuencias y en este caso puede llegar incluso a una sanción. Por lo tanto, el centro tiene que tener muy claro la mediación, no solo a nivel de aula, sino a nivel de centro, para reeducar la situación y sobre todo eso, darle una situación de seguridad a la víctima. Obviamente, para eso necesitamos la colaboración constante con las familias, que ahora le dedicaré, aunque sea un poco por lo menos de tiempo, pero sobre todo constante colaboración con las familias. Y esa modificación de conducta de cara a solucionarla, sobre todo seguridad. Protocolo del profesorado, protocolo también con el tema del acosador. El niño se le tiene que hacer ver que está haciendo algo mal, recuerdo que el centro no solo educa la buena conducta o refuerza la buena conducta, sino que intenta corregir la mala, que el alumno que haya sido acosador reflexione sobre el daño que está hecho, la empatía, de saber el daño que le está haciendo a otra persona, o autocrítica, saber que le está incluso perjudicando, que no está haciendo bien. Con la víctima, obviamente lo principal, el darle una situación de seguridad y saber que está su profesorado. Hemos dicho que se hablaba de que solo se denuncia 1 de cada 3 casos. Importante que el alumno que se sienta o que sea víctima, que denuncie, que lo diga. Para eso necesitamos cierta cercanía con el alumnado, que se atreva y decir, los maestros estamos aquí para ayudarte, denúncialo. Y por supuesto los espectadores. ¿Cuántas veces habremos escuchado, y a veces mal dicho, es que no soy un chivato? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra? Yo no soy chivato. Hacerle ver que no es lo mismo una situación que ni le vaya ni le venga a una situación que se está provocando un agravio a un compañero. No es lo mismo chivar que denunciar, como digo yo. Incluso a veces algunos docentes pueden pecar de decir, no quiero, se quita rápido el problema. No se trata de chivar, se trata de denunciar, tolerancia cero, y que el resto de grupos sea un marco de seguridad para la propia víctima. Por lo tanto, si se ve una situación como tal, denunciarla. Además, sobre todo, el tema de la intervención, mucho cuidado, zonas muy peligrosas o más peligrosas. Yo te iba a preguntar, que no es el aula precisamente donde se da realmente el acoso, decíamos antes, hablando el sobre patio, ¿no? Los baños. Decíamos que para la intervención, si hacemos bien el trabajo docente en el aula, si tú tienes dos oídos de docente, estás viendo lo que ocurre, no se te va a ir de las manos, y menos para que sea algo reiterado, para que se convierta en situación de acoso escolar. ¿Dónde zonas más peligrosas? Pues en los patios, claro. Aún así hay vigilancia de docentes. Pero siempre no decimos, claro. ¿Cuántas veces decimos, en cuanto ocurra algo, acuda a nosotros? Baños, que siempre en la privacidad del baño puede haber algún tipo, pero la cuestión es que consigamos generar una confianza en el alumnado para que acuda a nosotros o a los tutores o al resto de compañeros especialistas, porque muchas veces ese miedo a decir o esa distancia de confianza es la que puede provocar de que se acumule, como digo yo, que interiormente se vaya llevando esa situación negativa día tras día y no lo que pretendemos. Bueno, te dejo que beba un poquito de agua y mientras estamos ya con la última cosita, porque sé que se nos acaba el tiempo, pero no podemos dejar de un lado la familia porque es importantísimo, y ya el tema del ciberacoso, si te parece, lo podemos hablar en otra ocasión, que tenemos mucho tiempo para hablar. Sí. Pero el tema de la familia yo creo importante que tenemos que decir 4 cositas. Sí, ¿no? Sobre todo la familia, muchas veces que sientan que primero, que se trabaja en el aula, se trabaja en el centro, estamos pendientes, los docentes estamos para ayudar y para proteger y para evitar que se dé esa situación de acoso escolar. A veces te vienen con la preocupación, sé que cualquier papá y mamá lo que primero que quiere es que su hijo esté a gusto y que esté seguro, la palabra seguridad, que el niño se tiene que sentir seguro, su derecho y nuestra obligación. Para eso tiene que haber una comunicación constante. Si decíamos que los docentes tenemos que estar formados y estar sensibilizados con este tema, las familias también. Para eso mucha colaboración. Tiene el servicio de orientación al que se puede acudir si ocurre algún incidente. Hay otros servicios, tenemos al famoso juez Calatayud, ¿no? Con el tema de la ley de menores. Hay una ley para menores que a veces se pueda pensar de que no están bajo una ley los menores, por muy menores que sean. Si ocurre un hecho incluso fuera del centro, hay una ley del menor que también con la que tienen que responder agentes externos, como el tema social, trabajadores sociales, a los que se puede acudir. Por lo tanto, cierta colaboración y además cooperación. ¿Por qué? Porque se puede dar 2 casos, o familia de un acosador, que hay que hacer ver a la familia la situación para que trabajen. Siempre tiene que haber un sistema fluido, tiene que haber coherencia. ¿Cuántas veces hablaré de la palabra coherencia? Si en el centro intentamos llevar un tipo de valores, en la familia debe también reforzarse, y viceversa, lo que se trabaja en familia que lo vea reflejado en el aula. Por lo tanto, en la familia si se presenta, ¿cuántas veces siempre pensamos, ay, como a mi hijo o a mi hija le pase algo? ¿Pero has pensado alguna vez que tu hijo o hija puede ser acosador
o acosadora. Por lo tanto, si se da el caso de una familia que acose, que tenga un hijo o una hija que acose, pues tratarlo con ellos, saber ver que no la incorrección o una conducta que no es apropiada. Por lo tanto, cierta comunicación. Familia del acosado, que se sienta seguro y que pueda acudir a nosotros al centro. Como he dicho, hay un protocolo de mediación y para intervención en caso necesario para el tema del acoso escolar, que se sepan reforzados. Por lo tanto, la familia, una cooperación constante, se puede dar dos casos. A lo largo de tantos años de experiencia, pues, te puedes dar caso de una familia con la que puedes contar, los citas a tutoría, la tutorización, el POAT, y la acción tutorial, y te reúnes, tratas con los distintos, incluso el equipo docente, ha pasado esta situación, vamos a intervenir, ya sea con un acosador o con una persona que ha sufrido acoso, incluso con el resto de familias. La transmisión de valores tan importante hoy en día y que debemos reforzar constantemente, de que ya no solo que se dé una situación, sino que todas las familias sepan que aunque no sea una situación de acoso escolar, implica o desarrolla en sus hijos e hijas una serie de valores que van a evitar que esta situación se provoque. Si te parece, nos vamos a quedar con ese mensaje, porque me parece muy bonito también para terminar el tema de la familia en nuestro entorno, que debemos crear ese ambiente y ese buen talante de confianza, de diálogo y por supuesto de buen trato entre unos y otros, porque los niños muchas veces pues solo repiten lo que ven en casa y saben pues lo que les vamos a enseñar. Y recuerdo que ojalá no sea necesario, pueden contar con las familias, pueden contar con los docentes, y si fuera necesario, 900-018-018, número gratuito, 24 horas, los 365 días del año, 366 los bisiestos, donde se recogen llamadas, y sobre todo, que si algún día ocurre, que lo cuenten, que confíen. Pues muchas gracias, lo tenemos que dejar aquí. El ciberacoso también es un tema que da para mucho, tendremos que tratarlo en otra ocasión. En cualquier caso, siempre los peligros de las redes sociales lo hemos tratado ya aquí en varias ocasiones. Gracias, Luis. Gracias a vosotros. Como siempre, un placer tenerlo aquí y aprender tanto de... Bueno, que sí, muy brevemente, le tengo que dar la enhorabuena, me lo tengo aquí apuntado, y digo, no se me puede olvidar la enhorabuena, porque hace unos días se le hizo a Luis Hane un reconocimiento por el trabajo de las emociones y valores positivos con el alumnado. Se lo han reconocido y te damos la enhorabuena. Muchas gracias. Por cierto, reconocido por la familia, qué importante colaboración y la importancia de la familia en la comunidad educativa. Gracias a FAMPA Huelva y a CODAPA, sobre todo, que Federación de Padres y Madres, que la importancia de la familia, relación constante. Siempre digo, estamos en el mismo equipo y en eso estamos, en la educación. Pues lo dicho, enhorabuena a él y gracias a ustedes, como siempre, por estar ahí al otro lado del televisor. Nosotros nos marchamos, hasta el próximo programa, disfruten y sean felices. Adiós.